Tardes. Mi nombre es Percy Rojas. Soy el psicólogo del Departamento de Adicciones de aquí del Hospital Emilio Valdizá. Y bueno, el tema que les presento es el proceso de cambio. En realidad se tendría que ser estadios de cambio y estadios y proceso de cambio, ¿no? Es una manera de poder entender cómo las personas con problemas adictivos eh, van a pasar por diferentes etapas, ¿no? Justamente en relación a cómo van evolucionando en función al tratamiento. Eh, es importante que podamos comprender que cuando hablamos de cambiar, es un término no muy sencillo de poder asimilar, porque el cambio tiene que ser evaluado, como el nombre mismo dice, como un proceso. Hay una serie de acciones que tienen que demostrarse para poder llegar a un objetivo, ¿no? En nuestro programa de tratamiento en adicciones, eh, algo importante que consideramos para este tratamiento es contemplar eh, dos columnas que para nosotros son fundamentales en el tema de la rehabilitación, ¿no? Se dice que la rehabilitación se va a ir construyendo a partir de estos dos elementos de suma importancia. Uno es cómo la persona desarrolla la conciencia de enfermedad, y el otro es cómo es su actitud de cambio en el proceso. Cuando estos dos elementos se fortalecen, la rehabilitación va tomando forma, se va consolidando, y eso permite que se vayan logrando los objetivos en la rehabilitación, ¿no? Eh, Cuando hablamos de conciencia de enfermedad, es una manera de describirlo, eh, es cuando hacemos alusión a la capacidad que tiene el ser humano para poder observar, evaluar, analizar, comprender y aceptar la naturaleza del problema que tiene. Es decir, solo cuando hemos tenido la oportunidad de ser consciente del problema podemos eh, hacer algún tipo de acción sobre él, ¿no? Antes no. Esta descripción puede ser muy sencilla, pero en la práctica tarda mucho tiempo en poderse consolidar, ¿no? Algunas personas, eh, ya inclusive estando en abstinencia, ¿no? Podemos identificarlos con una conciencia de enfermedad pobre. Es decir, observan, evalúan las cosas que pasan a su alrededor, ven la dimensión en la que ha generado la adicción en las diferentes áreas de su vida. Ellos pueden, analizan si un problema que tienen, por ejemplo, el problema de que en casa se están dando los conflictos frecuentes, ya sea con la pareja, ya sea con los hijos, se dan cuenta que el consumo, por ejemplo, de alcohol influye en esa relación conflictiva, ¿no? Entonces, encuentran esa asociación, pero les cuesta a veces comprender de que este, realmente tienen un problema y tienen que hacer algo al respecto. Entonces, pueden captar las señales que está a su alrededor, pero no hacen acciones concretas para poder iniciar un cambio, porque obviamente no comprenden, no están entendiendo que el problema, que su consumo de alcohol está siendo un tipo de consumo del cual no pueden controlar, ¿no? Entonces, después de ese proceso de analizar, cuando una persona empieza a comprender que yo no quiero consumir, pero me viene ese deseo, se me activa en el cerebro las ganas de consumir, o un fin de semana me inquieta y tengo ese despertar en el consumo. Entonces, cuando voy entendiendo eso, ¿no? Que no es que una cuestión voluntaria, sino que es algo que se activa a modo que yo intento manejar. Entonces, ese proceso de comprender a plenitud de que ya no es cuestión solamente de lo que uno decide, nos lleva a llegar a un nivel de madurez de ser consciente del problema, y que luego
nos lleva a tener que aceptar, ¿no? Lo que implica vivir con una adicción, ¿no? O sea, uno puede decir, ok, sí, ya perdí el control, pero aceptar que uno tiene el problema, es decir, que producto de mi adicción yo tengo que tener ciertas restricciones, ciertas limitaciones o ciertas condiciones, las que tengo que dejar, tengo que abandonar amistades, tengo que dejar actividades que han estado relacionadas a mi vida adictiva, ese aceptar el que tengo la enfermedad y que tengo que hacer acciones al respecto, es un factor, digamos, de orden superior, ¿no? Que termina desarrollándose en un tiempo significativo. Y el otro factor de importancia es la actitud de cambio, ¿no? Una persona que dice que quiere hacer cambios en su vida, tiene que demostrarlo a través de acciones. Digamos, una primera señal es que lo desee, ¿no? Si yo me doy cuenta que si tengo estos problemas, está generando conflicto en mi familia, estoy dejando el trabajo, entonces yo deseo que esto pare, yo deseo que las cosas no sean de la forma como la estoy viviendo en el día a día. Pero ese desear, si voy entendiendo que mi problema tiene una situación en que ya no responde a mi voluntad, entonces me lleva a cuestionarme y me dice, es que no voy a poder solo, lo he intentado solo y he fracasado en el camino. Y si he fracasado en el camino, entonces yo necesito ayuda, porque solo se me hace muy difícil avanzar. Y entonces la actitud de ayuda que puedan reflejar estos pacientes, ya aceptando las condiciones en que se plantea la ayuda, ¿no? Permite que en ese transcurso ellos se autoevalúen, ¿no? Evalúen, por ejemplo, si las cosas que están haciendo va en relación al objetivo no solamente de lograr una abstinencia, sino también al objetivo de que se sienta más tranquilo en casa. Que, por ejemplo, el hecho de llegar a casa, ya los niños no estén ansiosos, temerosos de que el papá está alcoholizado, o que la pareja no esté al temor de que producto del consumo, ¿no? Se va a generar una relación violenta, ¿no? Es decir, uno empieza a autoevaluarse en relación a lo que observa, las acciones que va tomando, ¿no? Entonces, ese factor, ¿no? Tiene que ser constante. Todas estas acciones que se replican en el día a día se tienen que ser constantes. No solamente es que haya dejado de consumir, sino que a la vez estoy buscando ese proceso de acercarme en mi papel de padre, acercarme en mi papel de pareja, acercarme en el papel que tengo de repente como una persona que tiene un trabajo y asume la responsabilidad que eso implica, ¿no? Y para ello, ¿no? Estas acciones de mantenerme a distancia del consumo se refleja en un comportamiento constante. Pero algo que va acompañado a ello, y es importante que ellos identifiquen, es que una manera para poder dejarse ayudar en este proceso hay que cultivar algo que no se consigue así nomás, sino con capacidad de encontrar la disposición, la apertura, pero a la vez también cuando uno empieza a dejarse ayudar. Y nos estamos refiriendo a que la persona, para que pueda consolidar estos cambios, eh, tiene que desarrollar ese valor fundamental que es la humildad, ¿no? Nuestros pacientes con problemas adictivos, algo que les cuesta mucho es ser una persona de repente que escuche al otro, que sea receptivo a la información que se le da, que sea autocrítico, que, que esté abierto a aprender de aquel que empieza de repente, o de aquel que ya tiene mucho tiempo avanzando, o que por más que tiene tiempo ya habiendo avanzado en su proceso de rehabilitación,
El hecho de decir que, mira, estoy teniendo algunas conductas de riesgo, algunas conductas que van teniendo la señal de una recaída, probablemente no he consumido, pero son conductas de recaída, ¿no? Y para ello, necesitan ser humilde, ¿no? Para poder aceptar de que por más que uno esté limpio buen tiempo, necesito retornar a ese ambiente donde no me desconecto, no me desentiendo del problema que tengo. Y a partir de ello tomo acciones adelante, ¿no? Entonces son cosas que se van construyendo en el tiempo del tratamiento. Entonces, y cuando hablamos de motivación, obviamente, para hablar del proceso de cambio, va de la mano de lo que es la motivación. O sea, no hay cambio si no hay motivación, ¿no? Y cuando entendemos la motivación como aquel mecanismo que ocurre en esta persona, en este ser viviente, ¿no? Y que le lleva a hacer una serie de actividades con un objetivo final, ¿no? Entonces, esa energía que uno emplea al lograr esa actividad y llegar a una meta, se dice que es una conducta motivada. Entonces, todo comportamiento que apunta hacia un objetivo, que nos permite reunir acciones para lograr esa meta, se dice que es una conducta motivada, ¿no? Entonces, por tanto, una conducta motivada tiene por un lado situaciones objetivas y por otro lado situaciones que dependen netamente de la persona, ¿no? Acciones subjetivas, ¿no? Eh, entonces, para una conducta motivada, debemos tener en cuenta que todo comportamiento que tiene este perfil eh, va a tener cuatro características, ¿no? Por un lado, se dice que la conducta motivada puede ser cíclica porque vamos pasando de una acción a otra, es decir, digamos de una meta a otra, ¿no? Como si hiciéramos pequeños ciclos, ¿no? Por ejemplo, una primera meta de una persona que entra a un tratamiento podría ser controlar el síndrome de abstinencia, manejar el síndrome de abstinencia. Entonces, pide ayuda, y, toma la medicación, pasa el tiempo que el síndrome de abstinencia está activo, y entonces disminuye el nivel de ansiedad y entonces se supone que hay que pasar, después que se ha estabilizado, a otra etapa. Entonces hay una siguiente meta. Entonces es cíclica. Vamos yendo de una meta a otra, ¿no? Haciendo una especie de cadena de conductas para llegar a otro objetivo mayor. La conducta motivada también es selectiva porque dentro de todas las cosas que ellos hacen, porque tienen una serie de tareas, responsabilidades en la familia, en el trabajo, ¿no? Eh, se elige algo que atender. En este caso, que se elige un tratamiento, ¿no? Y entonces, de tal manera que, dependiendo a cómo uno se siente comprometido, vinculado al tratamiento, se van a ir encontrando los resultados, ¿no? Hay momentos en los que ellos van a tener que dejar ciertas responsabilidades porque están eligiendo como una tarea de suma importancia el hecho de hacer el tratamiento actual, ¿no? El otro factor de una conducta motivada, otra característica, es que la conducta motivada puede ser activa y constante. Es decir, una persona con una conducta motivada tiene que reflejar acciones, ¿no? Tiene que desarrollar una serie de actividades, ¿no? Que van en función a esa meta. Y, por tanto, esta tiene que estar acompañada de actividades que son constantes para lograr el objetivo. El hecho es que, siendo una conducta motivada, digamos, enfocada a la rehabilitación, se va a ver que en algún momento de ese proceso o de esa etapa, de esos estadios de cambio,
algunos dejan la intensidad en cuanto a las actividades que se programan para desarrollar el proceso de cambio, dejan de ser constantes y entonces es ahí donde va debilitándose también la motivación, ¿no? Y la otra característica de una conducta emotiva es la intensidad, ¿no? Es decir, a mayor motivación, ¿no? Mayor intensidad de la conducta. Entonces, ya, cuando uno, digamos, se observa con mucha frecuencia los pacientes que ya después de mucho tratamiento, muchas caídas, vienen a consulta desesperados y piden ayuda y dicen, por favor, quiero que me internen, por favor, yo quiero cambiar, he venido solamente porque ya mi vida se ha afectado demasiado, y entonces a veces están esperando turnos para pedir una ayuda del equipo terapéutico, ¿no? Como buscando internarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la motivación está al borde, producto de lo que ha ocurrido recientemente. De repente, pues, producto del consumo, ha tenido problemas en la familia, entonces la intensidad pudiera reflejar como que sí, efectivamente, esta persona parece que sí ya entendió y quiere cambiar. Pero así como esa intensidad refleja ese momento, llega en otro espacio, de repente, cuando ya está internado a los 3 días, esa intensidad disminuye. Y dice, no, yo está bien, ya hasta aquí nomás, yo creo que fue suficiente, yo ya entendí que no debo consumir, yo sé que lo puedo controlar, así que no es necesario que siga internado, por ejemplo. Entonces ahí vemos que esta intensidad eh, en relación a su deseo de querer cambiar ya disminuyó, ¿no? ¿Producto de qué? Probablemente lo único que está en ese momento priorizando para la persona es esa angustia que siente a partir del último consumo, ¿no? De ahí que cuando hablamos de motivación, tenemos que identificar dos tipos de motivación, ¿no? Una que la llamamos nosotros por deficiencia o motivación secundaria, o una motivación, digamos, de ganancia secundaria también le llamamos. Es decir, nos está diciendo que una persona puede querer hacer cambios en su vida adictiva porque se le está restringiendo algo. Por ahí, una esposa puede haberle amenazado a la pareja diciendo, ok, si tú sigues en consumo, olvídate de tu familia, ya no cuentas más con nosotros, así que ya nos has hecho mucho daño y te vamos a entablar una denuncia para que ya no te acerques más a la familia, ¿no? Entonces, la persona en adicción pide perdón, suplica, pide una oportunidad, y entonces dice, no, si tú quieres me voy a internar, ¿no? Voy a cumplir todo el tratamiento como me dice, ¿no? Entonces ahí, ese tipo de motivación, ¿no? Que también lo podemos ver cuando nos envían, por ejemplo, del juzgado para un tratamiento, ellos vienen porque ha habido una denuncia, ¿no? O porque los padres en un joven ya han decidido no darle más dinero y han decidido cerrarle la puerta, entonces piden una oportunidad para poder regresar a casa. Es decir, este tipo de motivación, si bien a veces nos conecta al tratamiento, pero es una motivación bastante deficiente, precaria, bastante eh, débil, porque así como se expresa tan intensamente, tan desbordante, así de esa misma forma también se va, se apaga, porque no forma parte de él, no es lo que realmente quiere, sino lo hace porque pretende conseguir otra cosa, ¿no? Entonces, lamentablemente ahí, con este tipo de motivación, puede servirnos al inicio, ¿no? A veces se dice a las personas precontemplativas, por ejemplo, que llegan con este perfil, entrando a terapia puede ayudar a salir de ese tipo de motivación a una motivación mucho más propia, ¿no? Entonces,
si bien de repente no es lo esperado, pero nos puede ayudar a llegar a un tipo de motivación de orden primera, ¿no? Como es la siguiente tipo de motivación que nosotros le llamamos motivación por desarrollo, ¿no? La motivación por desarrollo está orientada a que la persona se proyecte a querer hacer cambios en su vida, pero porque siente que se ha dado cuenta lo que está haciendo, que su vida de consumo, su vida adictiva, está generando tanto deterioro en las diferentes áreas de su vida y que es momento de ponerle fin, de ponerle límite. Entonces la persona con este tipo de motivación lo que hace es eh, reunir acciones por interés eh, personal, ¿no? Es una motivación, por tanto, entonces para poder avanzar, para yo sentirme bien, ¿no? Así el resto no me apoya, ¿no? Porque hay pacientes que dicen, no, ya, producto de mi adicción, ya, ya no, mi familia ya no me quiere ayudar, estoy solo, pero me doy cuenta que yo no merezco vivir así, ya no tengo prácticamente donde vivir, así que yo quiero que esto pare, si es que puedo hacer algo todavía por corregir mi camino, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente vienen a consulta, hacen los trámites de modo personal, aceptan las sugerencias que se le dan, se muestran mucho más receptivos, porque obviamente ya la motivación en este caso eh, viene de ellos mismos, ¿no? Los demás pueden no estar apoyando, pero ese deseo de que él quiere cambiar, entonces hace que el proceso sea mucho más llevadero, ¿no? Entonces, eh, entonces, es una parte muy importante a la que quisiéramos llegar, ¿no? Cuando ya han iniciado un tratamiento, ¿no? Toda conducta motivada, por tanto, eh, las experiencias que puedan contribuir al cambio, que puedan motivar al cambio, pueden ser diversas, ¿no? Una persona puede pensar en el hecho de que yo quiero cambiar ya mi vida, por ejemplo, cuando está angustiado, ¿no? Por eso hacía el ejemplo de que los pacientes vienen con esa ansiedad, con una abstinencia aparatoso que les pone en un consumo compulsivo. Entonces, el hecho de verse así, ir perdiendo todo lo que puedan tener de apoyo en la familia, de repente en sus ingresos. Entonces, esa desesperación, porque sigue, mi consumo sigue ocasionando una serie de pérdidas, me genera angustia. Y esa angustia puede llevarme a pedir una ayuda, un apoyo, ¿no? ¿Qué otra cosa más puede despertar a que una persona pueda buscar cambio? Los sucesos críticos de la vida, ¿no? Por ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenía a su mamá todo el tiempo acompañando en su tratamiento, ya era mayor de edad, ¿no? Y él, recaídas, recaídas, tras recaídas, llega un momento donde dice, creo que es momento de ponerle fin, ¿no? Porque eh, toma esa decisión a partir de que la mamá fallece, ¿no? Entonces ese sentimiento de sentir que ha lastimado a la familia, que a consecuencia de su consumo, su mamá ha estado sujeto a una vida no muy grata. Entonces, este dolor hace que uno dice, no, es momento de empezar un tratamiento, ¿no? Otra forma es que ellos mismos hagan sus evaluaciones, ¿no? Empiezan a ver, mira, qué está pasando a mi alrededor, ya tengo tantos años, no he terminado la carrera, he empezado unos trabajos y los he perdido, he tenido una familia y luego se terminó. Por ahí que cuando uno se va dando cuenta de que no está teniendo la vida que
quisiera tener. Entonces dice, creo, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Es momento de que tenga que hacer cambios, ¿no? Y eso alienta a buscar, ¿no? Algún tipo de ayuda. Otra cosa más que puede ayudar es cuando uno empieza a buscar que su vida de consumo va trayendo consecuencias negativas, ¿no? Es común en una persona que tiene una vida de consumo ya de bastante tiempo, lo que va a encontrar son consecuencias negativas, ¿no? Y a veces el hecho de ser consciente de eso, ¿no? Despierta interés por al menos eh, hacerse un cuestionamiento de que puede merecer una vida distinta. Los incentivos externos, positivos y negativos, tienen que ver por ejemplo, con situaciones en las que una persona puede venir a un tratamiento porque un incentivo externo eh, positivo, o sea, beneficioso para él podría ser que, bueno, pues mi familia me dice que me va a apoyar en los estudios y vengo a tratamiento. O sea, es algo positivo para él, ¿no? Pero que despierta al menos el hecho de iniciar un tratamiento, ¿no? Que ya en tratamiento puede ser aprovechado para avanzar en el camino, en los estadios siguientes, ¿no? También situaciones, incentivos externos que puedan ser negativos, por ejemplo, como hacía mención, ¿no? Las pérdidas, el hecho de ser consciente de que mi vida no está siendo agradable, me está trayendo cosas pesadas, me está trayendo cosas incómodas, perturbadoras, me lleva a estar sin dinero, me lleva a estar en deudas, me lleva a estar haciendo cosas ilícitas, entonces eso también, ¿no? Hace que uno pueda empezar a cuestionarse. La motivación es importante para el proceso de cambio, entonces. Y cuando la motivación aumenta, vamos a ver que la participación en el tratamiento es mejor, ¿no? Hay mayor disposición, ¿no? Vamos a encontrar que la frecuencia de consumo disminuye, eh, incluso ellos mismos van ganando plazos, tiempos, se van haciendo tiempos para tener una abstinencia significativa, ¿no? Pues aquí los pacientes, después de un consumo compulsivo, de que no pueden parar, ¿no? Y a veces se les condiciona para un internamiento, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente pueden mantenerse en abstinencia una semana, 2 semanas, ¿no? Dicen, pero están consumiendo todos los días, y ahora, como me están poniendo condiciones para el internamiento, y ya voy 2 semanas sin consumir, ¿no? Entonces, y a veces les hace pasar inclusive la idea de que de repente no necesito ayuda, ¿no? Y se dan cuenta, pues, cuando desisten, al poco rato vuelven al consumo. Es decir, entonces la motivación va a contribuir inclusive para que las personas puedan hacer el esfuerzo de mantenerse en abstinencia, ¿no? Cuando hay motivación, tenemos mejor ajuste social, es decir, respetamos los acuerdos, respetamos las normas, siguen las pautas o sugerencias terapéuticas que se le puede dar, ¿no? Y cuando hay recaída, tienen mayor disposición para poder regresar a pedir ayuda de modo temprano. Y ya propiamente hablando de los estadios y el proceso de cambio, ¿no? El proceso de cambio, según Prochaska y Clemente, según los estudios que han hecho, la revisión de diferentes tratamientos, principalmente a partir del tratamiento en adicciones, ¿no? Identifican hasta 10 acciones, ¿no? 10 situaciones en que eh, hace suponer que una persona está cambiando. Una primera es cuando uno va aumentando la conciencia, la concienciación, es decir, uno va entendiendo, comprendiendo más, teniendo más información respecto al problema que uno tiene, ¿no? Es decir, uno puede estar diciendo, a ver, se supone que ya, si yo controlo esto, se supone que
cuando quiero puedo parar. Entonces, a ver, voy a estar un tiempo sin consumo. Y entonces van poniéndose límites y se dan cuenta de repente, ya cuando vienen a la sesión, de que por ahí en un fin de semana les parece aburrido, irritados, fastidiados. Y entonces sienten como que esa necesidad de querer salir, de buscar amigos, buscar actividades donde puedan ellos eh, nuevamente retomar el consumo. Entonces, cuando ellos en sesión se pueden darse cuenta de eso, ¿no? Se dice que empiezan a tomar conciencia, se van dando cuenta de que no es solamente de que yo controlo, sino que mira, hay comportamientos que salen fuera de ese control. Entonces, eso es importante para decir que la persona está, está entrando en acciones de cambio, ¿no? La autorrevaluación tiene que ver con cuando la persona en consumo la persona con problema adictivo empieza a hacer una evaluación personal, ¿no? De lo que ha ido generando el consumo a su vida misma, ¿no? De qué manera está afectando en áreas importantes de su vida, ¿no? Es decir, que cuando uno empieza a hacer esos cuestionamientos, ¿no? Por el tema del consumo, mira, ya la familia no confía en mí, me siento avergonzado, ¿no? Entonces empiezo a hacer una reevaluación personal de las consecuencias del consumo. La reevaluación ambiental tiene que ver que uno se haga consciente de que su vida adictiva está generando un impacto alrededor, hay un impacto negativo en el entorno familiar, en el entorno social, ¿no? El otro proceso, el que le llaman relieve dramático por Chasquet Clemente, tiene que ver con esa conexión, ¿no? Emocional, ¿no? Cognitiva y afectiva que uno puede tener, ¿no? Cuando va siendo consciente que pues, ha generado daño, que ha generado el producto de sus elecciones, el producto de su consumo, no solamente se está afectando a sí mismo, sino afecta a los demás. Entonces, el hecho de ser consciente de esas pérdidas, el hecho de ser consciente de que está lastimando, ¿no? Entonces ya nos da señales de que están habiendo acciones de cambio, ¿no? El proceso de autoliberación tiene que ver con aquellos cuestionamientos que se hace la persona, ¿no? Eh, que puede vivir una vida sin consumo, ¿no? Que puede actuar con libertad en diferentes espacios y que no necesariamente esto puede estar eh, uno supeditado al consumo. Entonces, hacerse cuestionamiento respecto a qué sería de mi vida si no consumo, qué estaría logrando a nivel de mi tranquilidad personal, a nivel de la forma como pienso de mí mismo, lo que espero de mí, si es que dejara de consumir, ¿no? La liberación social ya tiene que ver con aquellos aspectos que uno empieza a cuestionar, por ejemplo, ¿no? Si es que mi vida de consumo me tiene atrapado a un grupo de personas que fomentan mi consumo y que aparentemente reflejan una situación de amistad, de cercanía, de que se preocupen por mí, ¿no? Pero, ¿será cierto eso? ¿Realmente son mis amigos? Cuando uno empieza a hacerse ese cuestionamiento, dice, si ellos no están para las cosas que me hacen sentir eh, en crecimiento, si ellos no me motivan a avanzar, ¿cómo es que yo puedo contemplar su amistad? ¿No? Entonces, esa liberación de grupos, de actividades, de situaciones que están relacionados al consumo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer ese tipo de acciones, de distanciarse, de evitar exponerse a lugares o actividades, o empieza a replantearse esas ideas de cuán importantes son esos para mí, entonces dice que empieza a liberarse de estas situaciones asociadas a su vida adictiva.
El manejo de contingencias, ya a medida que va avanzando en su proceso, eh, va empleando una serie de estrategias para manejar, por ejemplo, un deseo de consumo. Por ahí aplica, un paciente decía, me da cuenta que cuando empezaba a venir ese pensamiento, es fin de semana, quiero salir a bailar, la gente se divierte, yo porque tengo que estar en mi casa. Entonces, un paciente identificaba esos pensamientos y ya identifica como un factor que despierta un craving, un deseo de consumo. Y en ese momento dice, no, no, creo que voy a practicar mi remo y hacer mi ejercicio. Y entonces empieza a practicar su ejercicio de una manera comprometida y se da cuenta que esta sensación de tensión, de ansiedad, de querer volver a la escena de consumo se va. Entonces se dice que está manejando una situación eh, que puede acercarle a lo del consumo. Por otro lado, otro proceso que refleja cambios es cuando una persona este, se muestra abierto a la ayuda, ¿no? A la supervisión de la familia, a que la familia participe al inicio con un control de repente directo y de modo progresivo a un control así, de repente eh, un control indirecto, ¿no? O cuando hace participar a otros miembros de la familia o a la pareja, ¿no? Cuando empieza a ampliar una red de soporte, también nos van dando un gran indicio de que obviamente esta persona está haciendo cosas para cambiar, ¿no? Eh, el contracondicionamiento tiene que ver con aquellas cosas que uno hace para reemplazar los hábitos nocivos relacionados al consumo, ¿no? Por ejemplo, una persona que decide reemplazar la actividad que hacía antes de consumo, desde irse a las fiestas los fines de semana, por reemplazar de repente con una rutina de ejercicios a la hora en que él salía a las fiestas, y de tal manera que eh, genera un ambiente diferente a la cual estaba acostumbrado, se dice entonces que la persona está haciendo un reacomodo, un contracondicionamiento a lo que ya se había instalado como parte de una conducta, ¿no? Y el control de estímulo tiene que ver con que la persona en este proceso de tratamiento hace una identificación de todos aquellos factores o estímulos que pueden activar un deseo de consumo, o puede exponerle a una situación de riesgo, o es decir, es como que elaborar un plan de acción en la que eh, se programa, se dirige a sí mismo, ¿no? De tal manera que evita exponerse de modo directo a ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces, eso implica, ¿no? Un control de estímulos sería, por ejemplo, cuando una persona dice ya, yo no voy a cruzar por tal calle porque en esa calle, en ese barrio, es donde yo consumía. Entonces, yo, por más que me tome más tiempo, voy a darle una vuelta a la manzana para llegar hacia el otro lado. Entonces, ahí esta persona está haciendo acciones de cambio reflejados, obviamente, a tener el control sobre estímulos de riesgo, ¿no? Bien. Y aquí reflejamos un poquito los estadios de cambio, ¿no? Como podemos ver, es una especie de escalera que nos lleva a entender cómo las personas van cambiando, ¿no? O mejor dicho, los tiempos, eh, las acciones de cambio evaluadas en el tiempo, ¿no? Se dice que los precontemplativos, por ejemplo, ¿no? Finalmente son las personas que tienen, no son conscientes del problema adictivo. Es más, los precontemplativos son personas que están en consumo activo, ¿no? No se hace ningún tipo de cuestionamientos, es más, no tienen siquiera pensado
buscar ayuda, ¿no? Y si alguna vez vienen a consulta, vienen porque el familiar los trae e insiste en que ellos participen del tratamiento, ¿no? Entonces, más o menos podemos ubicar una persona precontemplativa cuando tiene más o menos este diálogo, ¿no? Dice, un paciente decía, por ejemplo, mira, doctor, yo estoy viniendo porque mi familia ya me fastidia mucho con este tema de que consumo, que salgo mucho a la calle y que me tienen que poner horas, me quieren poner límites. Total, ¿acaso yo les estoy pidiendo dinero? Yo ya soy mayor, además yo trabajo, yo sé lo que hago, ya deben dejarme tranquilo, soy joven, necesito divertirme, ¿no? Entonces, una persona así es un precontemplativo, no tiene disposición para cambiar, no hace esfuerzo por cambiar. Es más, ¿no? Inclusive puede entrar en conflicto con la familia porque siente que inclusive el hecho de venir a una consulta no es por su voluntad, sino porque está haciendo un favor a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tuviéramos que evaluar un precontemplativo midiendo con los indicadores iniciales que decíamos, la conciencia de enfermedad y la actitud de cambio, ¿no? Poniéndole conciencia de enfermedad como C y E, y tuviéramos que hacer una evaluación subjetiva en una escala de 0 a 10, una persona precontemplativa tendría conciencia de enfermedad de 0 de 10. Una persona precontemplativa, actitud de cambio tendría 0 de 10. ¿Qué podemos esperar de una persona así? Lo más probable es que la familia sufra angustia tratando de buscar la manera en que él pueda iniciar un tratamiento. Entonces, por eso que ese periodo es en la que a veces nos toma más tiempo, ¿no? Para que pueda empezar a venir a un tipo de tratamiento, ¿no? Pero el hecho que venga ya puede ser muy bien aprovechado, ¿no? Terapéuticamente para empezar a hacer cambios y pueda avanzar en este proceso de generar cambios, ¿no? El siguiente nivel sería la persona contemplativa, como su nombre lo dice, contemplativa viene de contemplar, de ver. Si el primero está cegado, el segundo ya contempla, empieza a ver, empieza a identificar ciertas conductas, ciertas situaciones que no son agradables, que pueden ser cuestionables en relación a su consumo, ¿no? Entonces, esta persona ya empieza a identificar que probablemente su consumo está pasando los límites y que pues no es tanto así como que pueda pasar por encima, ¿no? Entonces una persona contemplativa generalmente refleja este diálogo, ¿no? Cuando viene a la consulta dice, doctor, la verdad es que yo ya pues, estoy viendo porque sí, se me está pasando la mano, mi familia me insiste mucho diciendo de que ya estoy consumiendo demasiado. La verdad, sí, yo creo que se me está pasando la mano, pero yo creo que esto es cuestión de voluntad. Yo estoy seguro, si me ordeno un poquito, las cosas pueden cambiar. Así que voy a pedir a mi familia que me tengan consideración, que me tengan fe, yo voy a cambiar, te juro de que ya un par de semanas les voy a demostrar que ya esto del consumo no es un problema para mí, ¿no? Entonces, una persona contemplativa, si bien identifica, observa, evalúa que hay ciertos problemas alrededor, pero no tiene esa firme convicción de querer cambiar, ¿no? Entonces, bastante ambivalente todavía, ¿no? Entonces, sin embargo, ya percibe que las acciones de su consumo pueden estar significando un problema. Entonces, si tuviéramos que evaluar a nivel de conciencia de enfermedad, pudiéramos evaluarle una escala subjetiva. En esa etapa es como si tuviera una conciencia de enfermedad de 3 de 10 y una actitud de cambio que todavía no refleja, porque dentro de todo siente y cree que no es una enfermedad, es algo que él puede manejar, es algo que él puede controlar, ¿no? La persona que ya está en una etapa siguiente, la etapa de preparación, es una persona que ya ha identificado que su consumo
realmente no es algo que pueda controlar, ¿no? Ha intentado modos de manejarlo, ha intentado formas de disminuir, a veces hace la tarea de disminuir, pero sigue con este tema. Y se ponen con la disposición de repente de buscar un tratamiento porque pasa algo terrible, ¿no? Producto del consumo, un paciente, me acuerdo, venía a la consulta queriendo buscar ayuda y aceptar todas las condiciones posibles porque habían matado a su amigo, porque en consumo salían a robar y en una balacera falleció su amigo. Desesperado, viene al tratamiento, dice, si yo quiero internarme, y yo sí quiero cambiar eh, a partir de esto que me ha pasado, porque mira cómo mi vida está en peligro, ¿no? Entonces, eh, si sigo así, yo también voy a ser el próximo en morir. Entonces, a veces todas esas acciones, ¿no? De querer ponerle límites, entonces le permite a él tomar una decisión, ¿no? De involucrarse en un tratamiento. Pero a medida que ya esté en un tratamiento, esa motivación se va esfumando y empieza por ahí en el fondo, como si fuera una voz interna que le diga, pero sí, yo sé que estaba mal, pero eso de dejar de consumir completamente, eso de ya no volver a los lugares con los amigos, yo creo que sería una exageración porque yo he pasado con él, con estos amigos, gran parte de mi vida. No necesariamente significa que no deba consumir. Entonces estas personas entran en ese debate, ¿no? Internamente da la impresión de que quieren hacer las cosas, cumplen las actividades, siguen las pautas, pero internamente no están convencidos, o sea, no han aceptado la enfermedad, ¿no? O sea, comprende y la entiende, sí, mi cerebro despierta y me doy cuenta de que mi cerebro se activa por el síndrome de abstinencia. Mira, he hecho tolerancia porque bastante tiempo he consumido y he resistido tanta cantidad de marihuana, tanta cantidad de pasta, pero, o sea, van haciendo sus cuestionamientos, pero no entienden así a cabalidad de que si uno tiene una adicción, implica de tomar acciones. Aceptar tener una enfermedad adictiva implica cortar con varias cosas. Y ellos aún no están dispuestos a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, una conciencia de enfermedad sería una conciencia parcial, una escala subjetiva sería 5 de 10. Y una actitud de cambio que empieza a asomarse porque ya van comprometiéndose en las acciones de cambio, ¿no? Un 3 de 10. ¿No? La siguiente etapa es la etapa de acción, ¿no? Lo vamos a percibir eh, de una manera, eh, haciendo una analogía, como, por ejemplo, podemos ver como en los salmones, por ejemplo, si tuviéramos a utilizar este tipo de, de analogía, para poder ovar, van río arriba y ahí echan sus huevos, ¿no? El instinto, la naturaleza les ha enseñado de que para mantener su, su descendencia, ¿no? Tienen que ovar en agua dulce y río arriba, porque ellos crecen en agua salada. Pero cuando ya están adultos y van a echar sus huevos, van río arriba. Pero en ese transcurso van contracorriente. A veces son víctimas de diversas circunstancias, se aprovechan los depredadores, los osos se terminan devorando y a pesar de ello siguen la ruta hacia arriba para probar. Es decir, lo que nos va describiendo esa escena es que uno como si luchara contra la corriente. Y eso es lo que vamos a ver en una persona que está en esa etapa. En la etapa de acción, básicamente estaremos refiriendo a una persona que por lo menos ya está 6 meses sin consumo, ¿no? Pero no solamente es dejar de consumir, es hacer cambios. Y entonces una persona que, por ejemplo, aún está supervisado por la familia, no maneja dinero,
tiene que estar controlado con los tiempos, y a veces esa situación se muestra muy resistente, incómodo, porque dicen, estoy en el trabajo, y a veces me da vergüenza no salir a comer con unos amigos, me invitan, pero yo me siento limitado. Cuando llego a casa me miran con desconfianza, así me demoro un poco, a veces me huelen como si estuviera en consumo otra vez, y la verdad estoy harto de eso, ¿no? Es decir, como que hacen cosas para poder estar bien, pero no sienten que esa ayuda de la familia, que esas acciones sean necesarias. Por eso dicen, si yo doctor, mira, trato de cumplir mi tratamiento, vengo, ya, no, ya he cortado las amistades, ya estoy siendo constante con esta tarea, pero la verdad, la única razón por qué sigo haciendo estas cosas que realmente no me agradan es porque ya no quiero volver en la situación, en el contexto donde estaba antes. Ya no quiero ser ese que andaba por ahí perdiendo el dinero, dando vergüenza, y haciendo que mi vida sea terrible. Pero la verdad, todas estas cosas que estoy diciendo es como que si me siento obligado a hacer. Entonces, por eso a veces pues, me pongo irritable, algo fastidiado, ¿no? Y bueno, tengo que continuar así. Lo que nos está diciendo es que su conciencia de enfermedad ya va madurando un poco más. Acepta cosas por más que no le agradan, pero las incluye, ¿no? Porque ya empieza, digamos, a comprender que hay cosas que tiene que hacer, empieza a aceptar parcialmente de algunas restricciones, ¿no? En la actitud de cambio, empieza él a tener esa disposición para aceptar la ayuda, se deja evaluar, está mostrando constancia, está mostrando esa actitud de querer recibir la ayuda, pero todavía esa humildad no ha calado lo suficiente, no ha madurado lo suficiente, por eso se resiste a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese proceso va tomando forma también en el tiempo. La siguiente etapa, se dice que la persona entra en una etapa de mantenimiento, y aquí ya nos estamos ubicando a la persona que por lo menos ya ha ganado un año sin consumo, un año en abstinencia. Pero no solamente es que se haya mantenido en abstinencia, sino que además ha hecho cambios en su entorno. Digamos que ya ha cortado con todas las personas que han estado vinculadas a su vida de consumo, ha desarrollado un nuevo programa de actividades, instalándose nuevos hábitos, está disfrutando de actividades entretenidas que no están ligadas al consumo. Esta persona se permite también eh, anticiparse a la supervisión familiar, y a la familia no lo está controlando, ¿no? Así, son los que se reportan, ¿no? Saben que la familia ya no es aquí, que está tras ellos, sino que más bien sienten que es un respaldo, es una manera de cómo expresan su preocupación, su atención por ellos. Y entonces lo que hacen es más bien anticiparse y llamar a la familia, mira, me estoy demorando porque hay demasiado tráfico, yo sé que te preocupas, así que estará llegando más o menos en 20 minutos. Es decir, ya no se resiste a la supervisión, al apoyo familiar, ¿no? Porque ya han entendido de que ellos no están haciendo cosas contra su persona, sino más bien están haciendo cosas que les ayuden a involucrarse a, este, a esta nueva etapa de su vida, ¿no? Entonces, hay más apertura, empiezan a comunicarse mejor, han aprendido a manejar sus impulsos, sus emociones, ¿no? Tratan de tener una comunicación asertiva, ya identifican los factores y estímulos de riesgo, ¿no? Evitan las situaciones de riesgo, entonces ya están mucho más comprometidos en ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, para evaluarlo, estaríamos diciendo que esta persona a nivel de conciencia de enfermedad ha desarrollado un 10 de 10. Puede decir, ya aceptó, ya, ya es mucho más consciente del problema, ya acepta de que
hay cosas en las que tendrá hay cosas en las que sí puede participar en su vida, hay cosas en las que no, ¿no? Ya no extraña su vida anterior, ¿no? Pero la actitud de cambio aún se va fortaleciendo, pero hablaríamos de 8 de 10, porque una de las cosas que ellos entienden es que todavía eso se va construyendo, porque eso saben y entienden de que las personas pueden recaer así tengan 10 años, 15 años de abstinencia. Entonces, su actitud de humildad, de ir madurando esa parte, de dejarse llevar, de ser abierto, ¿no? Es algo que se va construyendo con el tiempo. Y de ahí podemos hablar de una persona rehabilitada, si es que tiene más de 2 años en abstinencia, habiendo generado ya un estilo de vida saludable, donde se muestra disciplinado. Estas personas generalmente pueden venir a, a los grupos de autoayuda más como una persona que puede, puede servir de ayuda para otros, ¿no? Y a su vez, ellos saben que retornando a su grupo, encuentran nuevamente el equilibrio porque saben que no deben bajar la guardia, ¿no? Porque esta enfermedad es muy engañosa y en algún momento cuando sienten que ya todo está superado, puede empezar a activarse. Entonces, el volver a su grupo de referencia les ayuda a que su humildad los conecten en la realidad y sigan involucrados en este proceso de cambio, ¿no? Muy bien. Entonces, como se puede ver al inicio, eh, la persona en este proceso, eh, podemos ver que los estadios de cambio, si bien van escalonados, pero no hay estadios que se puede decir que son de forma direccional. No es que uno pasa pasado un mes, pasó a la siguiente etapa, el siguiente mes pasó a la siguiente. No, eso no ocurre. Generalmente estos estadios van siendo oscilantes, van avanzando en forma de espiral. Uno avanza, retroceso. En las 3 primeras etapas, el proceso de retorno a veces está acompañado de consumo mismo, ¿no? Entonces, las recaídas o sea, durante este proceso van a ser frecuentes, mucho más frecuentes al inicio que a partir de la etapa de preparación. En la etapa de preparación pueden haber recaídas, pero ya no son las típicas recaídas que son de las personas precontemplativas, por ejemplo, ¿no? Las personas precontemplativas no es que recaen, ellos están en consumo activo, ¿no? Pero en adelante pueden darse situaciones de desliz, ¿no? De consumo, a veces producto de que se activa un craving, ¿no? Pero se supone que ya a medida que van avanzando, las recaídas tendrían que ser más, no solamente de consumo, o sea, mejor dicho, no son recaídas en función al consumo, sino son recaídas conductuales, ¿no? Estas recaídas conductuales que sí, de mantenerse, pueden conducir hacia un consumo. Y bueno, aquí los estadios de cambio, si lo asociamos a los procesos, un precontemplativo, por ejemplo, casi no vamos a identificar los procesos de cambio. Las estrategias de intervención deben estar orientadas a qué? Básicamente a brindarle información, ¿no? Ser empáticos con ellos, tratar de entender el, el porqué de su consumo y que ellos puedan encontrar un espacio para aclarar ese dilema que tienen, que si controlan o no controlan su consumo, si sienten que ganan o no en el consumo. Es un espacio, digamos, que le permite a ellos eh, iniciar los cuestionamientos a partir de su vida de vida, ¿no? Entonces, realmente están en esa situación más con un tema de entrar al debate, a buscar que predominen sus ideas respecto al consumo, ¿no? Y la intervención va reforzado más al tema de familia, ¿no? Y ahí calza muy bien, digamos, las sesiones psicoeducativas, las charlas, que pueden ayudar mucho a
que a partir de la información recibida, por más que estén en consumo, ellos pueden empezar a hacerse cuestionamientos a partir de la información que se da, ¿no? En la etapa contemplativa, los procesos asociados tienen que ver con el tema del aumento en la concienciación, el relieve dramático, la autorreevaluación, la reevaluación ambiental, ¿no? La autoevaluación, ¿no? Que nos lleva, por ejemplo, ya a trabajar en el tema de los cuestionamientos, el encontrar beneficios, encontrar defectos en el consumo, ¿no? Entonces, ya en ese proceso para poder ellos hacer, empezar a tomar dirección respecto a su vida adictiva. En preparación ya estamos enfocados en ver cómo es su relación con las cosas a partir de haber entendido un poco más de su consumo, ¿no? La autoliberación, el hecho de empezar a ver cómo sería mi vida si es que no consumiera, ¿no? Y empiezan esos cuestionamientos. Las estrategias de intervención tienen que ver con el tema de trabajo en la percepción de habilidades, ¿no? Que se empiezan a aclarar esas ambivalencias, por ahí técnicas de autocontrol, técnicas que ayudan, por ejemplo, a identificar los deseos de consumo y cómo manejar estos deseos de consumo, cómo bloquear pensamientos de consumo, estrategias básicamente de autocontrol. En las etapas de acción, ya el manejo de contingencias, cuando ellos empiezan a identificar los factores de riesgo, están enfocados básicamente a entrenar a la persona a cómo manejan estas cosas que se van a presentar en su día a día, ¿no? Amistades, personas, situaciones, actividades, ideas que pueden aparecer, ¿no? Cómo manejar esas situaciones para que pueda seguir avanzando en el proceso. Y en la etapa de mantenimiento, ya hablemos en el proceso de extender la red de ayuda, la red de soporte, ¿no? Buscando no solamente un grupo de autoayuda, sino utilizando espacios donde se afirme más el estilo de vida, un estilo de vida saludable. ¿Sí? Entonces, en general, esto es, en resumen, lo que podríamos hablar de los estadios y el proceso de cambio en las personas con problemas de adicción, entendiendo de que no hay un tiempo definido para hablar del, todo el proceso. No podemos medir el proceso de cambio con tiempos así rígidos, ¿no? A las personas les toma desarrollar, avanzar en sus estadios de repente un año, a otros toda la vida, ¿no? Entonces, o sea, no hay un tiempo definido. Entonces, eso se va reflejando a medida que se vayan evaluando en la sesión, en las acciones que va demostrando durante todo ese proceso y las etapas. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido muy útil la información que les he podido brindar. Gobierno del Perú. El Perú primero.